Te agradecemos de manera muy especial, Rogelio, que tenga la gentileza de estar aquí con nosotros, porque nos ayudas a entender la realidad que estamos viviendo, en donde el presidente de la República se muestra muy preocupado, muy celosamente preocupado por defender o proteger el salario de los trabajadores, el poder adquisitivo. Y entonces pone una iniciativa que obligaría al complejo de los gobiernos a pues, garantizar que haya al menos que queden tablas la inflación y los salarios, y de ser posible incluso que el salario esté arriba de la inflación. Y algunos técnicos dicen que eso puede generar presiones inflacionarias o mecanismos o espirales inflacionarias, ¿no? Entonces, la pregunta que tenemos nosotros aquí en el programa es, a ver, ¿solamente con lana proteges el poder adquisitivo del salario o hay otros mecanismos que permitirían garantizar que el salario se mantiene o incluso hasta puede ganar poder adquisitivo si hay otras medidas u otras estrategias a su alrededor? Mire, Eduardo, yo creo que todo este paquete de iniciativas tiene muy poca probabilidad de avanzar y esta es una de las más inocuas y descuidadas que hay. Entonces, pues no sé si tenemos que tomarla muy en serio, pero digamos, el porque es digamos, en principio tiene un problema de redacción, pero asumiendo que corrijan la redacción, es lo que se ha venido haciendo al menos desde 1995. Poner ya que perdió su valor entre 76 y 94, digámoslo así, redondeando, digamos, en sexenios, que por cierto, bueno, en fin, eh, 74 empezó a perder su valor hasta 94. A partir de entonces, los ajustes al salario mínimo fueron justo el monto de la inflación que decía Banco de México, y eso lo aprobaba la CONASAMI, hasta que en 2016, para el salario mínimo 2016, 2017, eh, se, se aprobó un poco más que la inflación y es lo que ha venido sucediendo desde entonces, lo que ha permitido la recuperación del valor del salario mínimo. Entonces, eh, y sí, lo que dice la iniciativa es que tiene que ser por lo menos lo que marca la inflación, y dice nada más, Eduardo, esto no se puede aplicar porque dice, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Entonces, la observada durante el periodo de su vigencia, el periodo de vigencia es el que se anuncia para el año siguiente, entonces no hay ninguna inflación observada, se supone que sería Sí. observada durante el periodo de vigencia anterior. A previa, sí, 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 previo. el que ya se observó, digamos, para que Sí, recupere valor, que es lo que se ha venido haciendo todos los años desde 1995 hasta, como decíamos, 2016, en que por primera vez estuvo por encima. No dice eso, dice por lo menos ese nivel. Y la verdad es que si entramos ya al tema en serio, pues como hemos platicado en otras ocasiones, al salario mínimo aún le faltan 1,500 pesos, estoy redondeando por supuesto, ¿no? sí, Este, para que alcance para cubrir la pobreza, el umbral de pobreza, que sería el costo de dos canastas básicas, que es lo que usa Coneval para medir la pobreza, que el salario alcance para que quien trabaja y una persona más, que es lo más común que en una familia de cuatro trabajen dos, en fin, que vemos en las encuestas, que en cada hogar hay más o menos 1,7 perceptores, 3, 4,4 personas en el hogar. O sea, está claro que por lo menos deben ser dos canastas básicas. Le faltan 1,500 pesos al salario mínimo general. No así al salario mínimo en la frontera, que ya rebasó por mucho y que ahorita está a 3,400 pesos, si no me equivoco, más de 3,000, eso sí es seguro, por encima del costo del salario mínimo, y pues como 2,000 algo por encima de la canasta. Entonces, traemos ahí una brecha, un desequilibrio, me parece a mí, que sí puede estar generando problemas de competitividad, Eduardo, que sí puede estar sobrecargando, digamos, el costo, digamos, de la mano de obra, sin ninguna justificación, porque nada justifica que haya esta brecha entre el salario mínimo general y el de la frontera. Entonces,
digamos, ajustar el salario mínimo a la inflación nunca producirá inflación, pues es al revés, ¿no? Es nada más para recuperar su valor. En realidad, para ajustar el salario mínimo para que no, que la gente que trabaja no sea pobre, necesitamos todavía que suba más que eso, ¿no? Y para eso se usaba no un porcentaje, sino el monto de recuperación en pesos. Esa parte que este sexenio dejó de usar, o sea, se sigue usando en el texto, pero no se usa para lo que era para que el salario mínimo subiera más y el porcentaje quedara ajustado bien, se le aplicó igual y por eso se separó el salario mínimo en la frontera. Entonces tenemos un salario mínimo en la frontera muy alto, un salario mínimo general que todavía no cubre el umbral de pobreza y una iniciativa que lo único que dice es hagamos lo que hemos hecho desde los tiempos del neoliberalismo en 1995. Bueno, ahora, definitivamente el asunto no solamente es inyectar más dinero al salario, o sea, puede haber formas creativas, ¿no? Que nada tengan que ver con dinero y que sí aportan al bienestar de las familias y protegen o acaban fortaleciendo indirectamente el poder adquisitivo de los salarios. Por supuesto, Eduardo, estaríamos, o sea, si estuviéramos hablando de transformaciones estructurales para ir a la raíz de la pobreza, tendríamos que estar hablando de un sistema de protección social universal que nos diera acceso a servicios de salud, a estancias, a sistema de cuidados, estancias infantiles, escuelas de horario ampliado, tiempo completo, eh, espacios de cuidado de día para adultos mayores y otras modalidades para cuidar a personas enfermas o sobre todo a personas con discapacidad y de protección al ingreso de todas las personas universal, o sea, sin cargárselo a las nóminas y de las cuotas obrero-patronales, que fuera un derecho de todas las personas. Ese sería un avance, avanzar a un sistema de bienestar, como se entiende el bienestar en los países donde hay sistemas de bienestar. Los más clásicos son los escandinavos, Dinamarca, Suecia, Noruega, pero hay otros países, sobre todo europeos, donde este sistema de protección social es universal y no se financia con impuestos a la nómina llamados contribuciones obrero-patronales, porque no depende de si la gente trabaja o no para que pueda tener salud o para que pueda tener un espacio de cuidado para sus niños menores o para una persona enferma o incluso para tener un ingreso si se queda sin trabajo. Esa parte es la que sería una transformación, como bien dices, que no es dar dinero, aunque cuesta dinero, eso sí, pero que no es dar dinero y que sí sería dinero público, porque hay que sostenerlo con dinero público, porque ojo que los salarios mínimos y los salarios en general no los paga el gobierno, los pagan las empresas, las unidades económicas, Sí, ¿no? Quienes contratan gente. sí. Yo tengo un ejemplo ahí. Mira, a ver, está muy preocupado el gobierno por los viejos, ¿no? Entre los cuales ya me tengo que anotar ya, ¿no? Entonces, y por eso me meto en el paquete. A ver, si me vas a dar 10 pesos como pensión, que ¿ves cómo los tratas a a los viejos que están, no, o sea, no tienen un pedazo de madre. La gente a las 2 de la tarde en pleno sol, con un solazo, 150 adultos mayores, ahí haciendo fila, ahí nomás, no, esperando que no se muera alguien de un ataque, ¿no? O sea, qué mal los tratan. Pero bueno, ese es otro punto. Caray, en lugar de darme 10 pesos, que me va a quitar el médico de la esquina, no, maestro, dame mejor el acceso a un sistema de salud universal donde cuando llegue un viejo le digan, a ver, ya llegó un adulto mayor, todos los más a su lado, este tiene prioridad, véngase para acá. A ver, le voy a dar todo el asunto gratuito. Ahí fortaleces a la familia, ahí fortaleces, ¿no? Porque si lo metes ahí en una emergencia, cualquier médico se lo va a despelucar, lo va a exprimir, le va a quitar hasta lo que no tiene. Por supuesto, o sea, mientras no tengamos un sistema de salud y en general de protección social, por eso decía las estancias infantiles e incluso el ingreso garantizado si te quedas sin trabajo o si no puedes trabajar, no como transferencias del gobierno, no como dádivas, sino como derecho. Pues así que si va la Constitución, que quede claro.
eh, en fin, pero no estamos, quedémonos con salud, que es el mejor ejemplo que acabas de poner, Eduardo, y que creo que es muy claro, porque es donde estamos mucho más lejos y ningún cambio legal, o sea, le pueden poner a la Constitución 10 párrafos, 100 párrafos, 10 páginas más, y no va a haber un médico más, una cama más, Sí, el medicamento, ni esta atención de la que estabas hablando, el cuidado a todas las personas que tienen diabetes, a todas las personas que tienen hipertensión, a las que hay que darles un seguimiento regular. Ni siquiera se necesita un médico especializado, o sea, ni siquiera es un costo alto. Lo que se requiere es un sistema de salud que funcione centrado en las personas. Eso no lo cambia un texto constitucional. De hecho, la Constitución ya dice que todos tenemos derecho a la protección social de salud. De hecho, se reformaron leyes supuestamente para la cobertura universal de salud, y pues obviamente no son las leyes las que modifican cómo funcionan, ¿no? Los servicios, los sistemas, y sobre todo cuando no se le invierte y se quiere que se atienda a mucha más gente con menos dinero. Eso suena bonito, suena padre, pero en la práctica no es, porque lo que produce es falta de medicamentos, falta de insumos y largas listas de espera cuando te dicen, venga, le vamos a hacer su estudio dentro de 6 meses, y entonces pasa lo que dijiste, hay que ir al médico privado, hay que ir al servicio privado y gastarse lo que no se tiene, lo que se recibió o lo que no se tiene. Porque además, acuérdate, Eduardo, que los datos del INEGI muestran que el 60%, 6 de cada 10 de los hogares más pobres, los cuatro primeros deciles de ingreso, o sea, el 40% de la población que menos gana, no recibe ninguna transferencia monetaria del gobierno, ¿eh? Todo el mundo piensa que, o sea, sí los adultos mayores, pero la población en general no recibe. Y sí tenemos una paradoja. El análisis que estaba yo haciendo del presupuesto 2024 coincide mucho con una frase que me gustó mucho de una persona que es muy cercana al gobierno y a esta visión, pero que es muy crítico de lo que ha estado pasando. Julio Volvini dice, no es cierto, no son primero los pobres, en todo caso son primero los viejos, pero en esta lógica que dijiste, para que hagan fila y reciban un poquito, aunque sí, todo lo hombre. demás no funcione. ¿De quién es la frase? De ¿Quién? Julio Volvitnik, Ah, bueno, sí, Julio. que es Cercano al presidente, bueno, muy cercano a esa idea, a esa visión, de esas flores. ideológicamente. Ahora, ya no estás en la acción ciudadana contra la pobreza. Tomé una licencia en estos Ok. meses. Entonces, estás trabajando con el grupo de mexicanos que están trabajando con los partidos políticos y los ciudadanos en alternativa, en buscar una alternativa de gobierno diferente, un plan de gobierno diferente. Sí, o Ahí, sea, desde la perspectiva de las organizaciones ciudadanas que nos sumamos al Frente Opositor en la Ciudad de ¿qué, qué, México, qué estás haciendo? ayudando al proyecto de ciudad para que haya políticas públicas para rescatar la ciudad del desastre en el que estamos a nivel de agua, a nivel de seguridad, a Ay, nivel de agua. generación de empleo y crecimiento económico, y por supuesto, pues lo que más es de inclusión social para que haya un piso de igualdad de oportunidades como se supone se ofreció, pero no se ha cumplido. Oye, ¿y van a hacer un libro? ¿Un No, pues vamos a documento? trabajar para que si esto camina y si podemos lograr la alternancia en la Ciudad de México, sea un nuevo gobierno Pero, distinto. y si no, todavía sirve un chorro, ¿eh? No, sí, claro, pero es más importante tratar de convertirlo en la práctica y llevarlo a la realidad. Y en la Ciudad de México yo creo que mucha gente quiere un cambio y eso puede ayudar. Esto es donde puede haber un cambio más rápido. Es donde es más probable, aunque también yo aspiro a que haya también un cambio a nivel nacional, pero por lo pronto en la ciudad creo que vale la pena. Ya platicaremos de otra ocasión de ese tema si es que estás en posibilidades de hacerlo, por supuesto, ¿no? Más adelante, con mucho gusto, claro. Bueno, Acuérdate que estamos en un periodo en que no hay propuestas. Aunque claro, yo no soy candidato de nada. pues sí, es México tan bonito, ¿no? En fin, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias Eduardo, por estar aquí igualmente, a con la orden. nosotros. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos en contacto, muchas gracias. Regresamos.